Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, muchísimas gracias. Las 8:46 en la línea telefónica y agradezco mucho. Está el doctor Santiago Nieto Castillo. Justamente, él es el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ayer se reunió con el fiscal general del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, y obviamente hay temas, acuerdos, estrategias importantes que se tienen que atender en coordinación con las autoridades federales, que entiendo, junto con las autoridades del gobierno del Estado, las autoridades municipales, se pueden generar estrategias importantes en materia de procuración de justicia y de seguridad. Mi querido Santiago Nieto, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. Como siempre, muy amable, gracias. Una importante reunión que entiendo yo desde el pasado 5 de febrero, algunos medios de comunicación abordaron también en tu presencia aquí en Querétaro, y bueno, hay acuerdos, hay avances, ¿de qué se trata? ¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer, mi querido Santiago? Bueno, fue una reunión que yo había estado buscando desde el mes de diciembre, que no se había dado desafortunadamente, pero ahora sí. Los equipos entraron ya en comunicación. Hay que decirlo que ya habíamos operado algunos casos de éxito, como un multihomicidio de personas originarias de Querétaro que habían sido dejados sus cuerpos en el estado de Hidalgo el día del inicio de la administración del gobernador Julio Menchaca. Sí. Lo importante es que se sentaron las bases de coordinación, colaboración, les dimos datos de personas que habían delinquido en Hidalgo, que tienen su domicilio presuntamente en Querétaro, para tratar de darle seguimiento de manera conjunta, porque hay que entender que el fenómeno delictivo pues es supraestatal. Sí, claro. No se trata de que los grupos delincuenciales se queden asentados en un sitio o en otro, sino que se van moviendo y pues van operando en distintos espacios. Claro. Y creo que el tema que nos interesaba a nosotros mucho plantear era el robo de hidrocarburos, que a pesar de que es competencia federal, y lo sabemos, no es competencia ni de la Fiscalía de Querétaro, ni de la Procuraduría de Hidalgo. Lo cierto es que nuestra experiencia es que generalmente cuando hacemos algún cateo de narcomenudeo encontramos huachicol y nos genera pues una relación muy cercana. Y hay que pensar que el tema del ducto de Tula a Salamanca, que pasa por Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, pues ha generado un grupo, un par de grupos que operan con las características de delincuencia organizada, y que es importante que se comparta la información para poder restringir su actuación. Perdóname, ¿y cómo fue? ¿Si hay compromiso? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Qué asumió el fiscal general del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, mi querido? Sí, la idea es que vamos a tener una reunión la próxima semana, ya los grupos operativos sobre casos específicos, nosotros les llevamos algunos casos, va a haber un intercambio respecto a las personas que tenemos nosotros en resguardo por parte, para efectos de identificar personas presuntamente desaparecidas. Y bueno, y la idea es que sigamos trabajando. Yo lo que siempre he planteado es que hay una buena relación entre los gobernadores y que se tiene que estar actuando de manera coordinada para afectar este fenómeno de la delincuencia que va más allá de una entidad federal. Decía yo, y tú me corregirás si estamos bien o no, de una vinculación y una coordinación estratégica con las autoridades federales, como tú bien dices, es un tema supranacional, pero también tienen que hacer algo las autoridades municipales, entiendo yo, mi querido Santiago Nieto. Sí, a ver, si queremos acabar enfrentar de mejor forma la delincuencia, no solamente se trata de sacar a narcomenudistas o sicarios de la calle, pues hay que golpear las estructuras financieras, y eso incluye las estructuras patrimoniales y económicas cuya información está en el ámbito local, particularmente pues, en los catastros, de la propiedad, etcétera. Hay que disminuir la corrupción política, que en muchas ocasiones hay presidentes municipales que les dan cobijo a estos grupos. Hay que disminuir la corrupción policial, ministerial, judicial, y evidentemente pues que al final del día genera un halo de protección jurídica y con amparos, con ejercicios de la acción penal. Y por supuesto pues hay que centrarnos en la parte que yo creo que es muy importante, de la base social, recuperar la base social que apoya a los grupos delictivos, eso pues a través de programas sociales, de inversión directa y de generar crecimiento en las tasas de crecimiento, por la redundancia, de la zona centro del país. Y creo que en eso estamos todos y todas comprometidos. Oye, hablas de temas de corrupción y hablas de repente, yo distingo de repente lo que es el crimen organizado y luego también pues criminales literalmente de cuello blanco. Supimos esta semana el tema de Genaro García Luna, que obviamente pues genera una serie de reacciones importantes que van a trascender no solamente en la historia contemporánea de nuestro país, sino en los próximos años. ¿Qué
¿qué lectura tenemos que hacer los ciudadanos de lo que significa la culpabilidad que se ha asumido, por lo menos en los Estados Unidos, de Genaro García Luna? Y me preguntan también si no se va a juzgar o si no se tendría que haber juzgado también en nuestro país, mi querido Santiago Nieto. ¿Qué dices a propósito? Bueno, yo puedo hablar respecto a mi experiencia. A mí me tocó, en trabajo conjunto con las agencias norteamericanas y mi equipo de trabajo, generar la primera investigación de García Luna. Se presentaron 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República, Sí. Que han seguido su curso. Entiendo que tiene órdenes de aprehensión aquí en México, no por lavado de dinero, sino más bien por la operación de Rápido y Furioso. En segundo lugar, creo que es importante referir que nosotros, la UIF, en su momento, cuando yo era el titular, Sí. presentamos una demanda en Estados Unidos, en los cortes de Florida, para la recuperación de los activos de García Luna. Nosotros habíamos calculado $450 millones. El actual titular de la UIF habla de $700 millones. De cualquier forma son cantidades estratosféricas, y la idea es solicitar la reincorporación, la extinción de dominio y la reincorporación a México de esos recursos. Y finalmente hay un caso, ellos presentaron una solicitud de desechamiento, se les negó y están en apelación. Estamos esperando que se resuelva la apelación por los tribunales de Florida. Y por otro lado, pues está el tema de que se apoyó por parte del Estado mexicano a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, otorgándoles elementos para poder judicializar la carpeta. Pero al final del caso que tuvieron en Estados Unidos, aunque la defensa en Estados Unidos logró que no se tomara en consideración la información de 2012 en adelante, porque ya no era servidor público. Correcto. Ahora tú en esas indagatorias, como titular de entonces, cuando fuiste titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, obviamente hay indicios y hay situaciones que también se tienen que continuar, se tienen que investigar. ¿Habría posibilidad de que Genaro García Luna pudiera ser extraditado a nuestro país para que también se fincaran esas responsabilidades en su contra? Y la pregunta, y ayer lo hacía el presidente López Obrador, y me parece además muy inteligente de su parte, el señalar a pues que Genaro García Luna se diga o no si tuvo alguna relación, si Felipe Calderón, expresidente de México, sabía o no de las operaciones que se estaban haciendo. Esto es un tema importantísimo, Santiago. Bueno, del primer tema, el 27 de junio se va a dictar la sentencia, y va a depender de cuál es el país que tenga la penalidad más alta. Sí. Entre la sentencia de García Luna puede ser de 20 años de prisión a prisión vitalicia, como decimos nosotros, cadena perpetua, como dicen ellos. Uh-huh. Y entonces tendremos que ver los casos en México, porque en México es enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, por los cuales fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. Correcto. Respecto al tema de Felipe Calderón, me parece muy difícil que en un estado presidencialista, un país presidencialista como es México, y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, habla la Constitución del Supremo Poder Ejecutivo, es difícil que no supiera, ya sea su confidente, mano derecha. Que el presidente de la República no supiera en un momento determinado lo que estaba haciendo su secretario, y ahí desde la perspectiva incluso jurídica, si sí sabía o no sabía, pues obviamente tiene responsabilidad pública que tendrá que explicar en algún momento. ¿Crees que Felipe Calderón Hinojosa en algún momento también tendría que comparecer ante algún tribunal para poder explicar cómo fue y cómo era la relación con Genaro García Luna? Pues tendrán que llamarlo, pero creo que es importante aquí, porque al final Lilia García Luna ya fue juzgada en Estados Unidos, tendrá que hacerse en México. Uh-huh. Y aquí el tema central es que se tendría que encontrar algún tipo de vínculo. Lo que me queda muy claro es que si la inteligencia, hay inteligencia militar, naval, civil, y además pues, la relación con las agencias norteamericanas, me parece difícil que no hubiera habido el presidente de la República respecto a lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad. Ayer decía el exgobernador queretano Francisco Domínguez Servién que el tema de García Luna no tiene que ver necesariamente con el Partido Acción Nacional. ¿Qué dices a propósito, Santiago Nieto? Bueno, puede tener razón Francisco Domínguez. Finalmente pues, se trató del ejercicio del servicio público en el periodo de Felipe Calderón, sí. Panista, pero no necesariamente él un militante panista. Pero lo que sí es innegable para el Partido Acción Nacional es que no pueden designar como consejero nacional a Cabeza de Vaca cuando tiene órdenes de aprehensión, ni siquiera puede estar en el país, ni siquiera puede tomar el cargo de consejero
nacional del PAN por precisamente no poder llegar a estar en la República Mexicana. Correcto. Santiago Nieto, mi querido doctor, te mando un abrazo, te mando un saludo, gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News. Otro día te invito, si no tienes inconveniente, para platicar del tema de Marcelo y lo que tiene que ver con la sucesión que obviamente se está dibujando desde las estructuras políticas del partido Morena, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, mi querido Santiago. Encantado, con todo gusto. Bueno, muy amable, gracias y que tengas buen día. Gracias, doctor. Gracias, es el doctor Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue quien comenzó, por cierto, y puso en el tintero, obviamente, algunos señalamientos y también indagatorias, investigaciones importantes en contra de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la anterior AFI, ¿se acuerda usted? Y bueno, que ya fue juzgado y será sentenciado el próximo 27 de junio, allá en los Estados Unidos, para aclarar esta situación. Veía yo un tuit de Pedro Pablo Tejada, ¿no? Donde pues refiere también de un tema que se retoma hoy en Reforma, de los vehículos. Dice, de acuerdo con un recuento en Reforma, basado en datos proporcionados por fiscales en Miami, García Luna acumuló en diferentes garages o garage un total de 26 autos de lujo, 2 motocicletas Harley, tiene desde automóviles clásicos hasta Ferraris, Maserati, Lamborghini en su haber, en lo que de algún modo, alguna vez dijeron, pues había hecho con préstamos y algunas también esfuerzos de su propio trabajo que pues obviamente quedan ante la opinión pública como verdaderas patrañas, ¿no? Como patrañas. Bueno, ya nos vamos. Gracias, soy Aurelio Peña. Gracias a Pierre Ronanza en la producción digital. Gracias a Regina Martínez. Gracias a